Bueno, pues aquí volvemos con el ejemplo que os había hecho en otro ejercicio anterior. No sé si lo voy a poner justo antes de este o en otro momento, pero bueno, lo podéis buscar. Y habíamos obtenido los autovalores y autovectores para un cierto hamiltoniano, que era estos autovectores de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el estado dependiendo del tiempo usando la ecuación de Schrödinger. Bien, lo que teníamos era que el hamiltoniano tenía unos autovectores, perdón, unos autovalores que eran de h, teníamos más menos h barra por omega partido por 2. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, voy a buscar una función de estado dependiente del tiempo y luego lo que voy a hacer es ir haciéndola a la vez con, con el ejemplo que ya teníamos hecho. Así que vamos a ver, en teoría, nosotros tenemos esto y lo que vamos a buscar es una función de estado, psi de t, que depende del tiempo, que va a ser la suma en n de unos ciertos coeficientes que va a depender del tiempo, cada uno de ellos diferente, para los autoestados E sub n de la energía. Es decir, en nuestro ejemplo, lo que vamos a tener es que nuestra función teníamos dos autoestados, E más y E menos, lo podría llamar E1 y E2 si queréis, si os parece más fácil, porque aquí la n, sin más, esto solo es una suma sobre todos los estados, da igual cómo los llaméis. Y lo que vamos a tener es un coeficiente alfa más, dependiendo del tiempo, por ese vector de la energía E más. Y luego el coeficiente A menos respecto del tiempo por el autovector de la energía E menos. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Schrödinger, es decir, vamos a coger, aquí vamos a hacer h por ese estado, que va a ser IH barra por la derivada parcial con respecto del tiempo de ese estado que tenemos. Es decir, exactamente esto de aquí. Lo que quiere decir que vamos a derivar cada uno de estos coeficientes. Lo voy a poner aquí. A ver, coeficientes, sí, coeficientes. Que nos van a dar la dependencia temporal de este vector. Vale, pues lo que hacemos es dejar la suma en n. Como es una suma, la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, dejamos el IH barra y la derivada parcial con respecto del tiempo de alfa n de t por su vector. Es decir, en nuestro caso real, digamos, voy a ponerlo en otro colorito para que se vea este o este. Me gusta este. Vamos a ver. Lo que vamos a tener aquí en el ejemplo es h por nuestro vector de estado, es decir, la IH barra por la derivada parcial respecto del tiempo de el estado, perdón, el coeficiente alfa más que depende del tiempo por el vector E más. Estos, si os fijáis, no dependen del tiempo. Y luego le sumamos también, voy a ponerlo un poquito para que quede bien, IH barra por la derivada parcial. Esto es lo que vamos a tener. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Schrödinger? La ecuación de Schrödinger nos dice, cuando tenemos una base de autovalores y autovectores, lo que estamos buscando aquí es que la aplicación del hamiltoniano sobre este estado lo que nos va a dar es un valor de la energía, E sub n, por el mismo vector que teníamos originalmente. En este caso, la suma de todos los estados, en nuestro caso,
Concretamente, cada uno de estos va a ser el autovalor de la energía, E más, por el coeficiente que le corresponde, por el vector que le corresponde. Es decir, aquí lo que le va a corresponder es h barra omega partido por 2, alfa más, viendo del tiempo. Y aquí menos h barra omega, voy a quitarle aquí esto, uy, qué gordo, menos h barra omega partido por 2 y el vector original. Vale, esto es lo que vamos a tener aquí en nuestro ejemplo real, digamos, en el mundo de las cosas de verdad, y aquí esto en el mundo de la teoría. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí vamos a ver lo siguiente, lo voy a ordenar un poquito para que lo veáis bien. Lo que tenemos en esencia es esto. Tenemos esta ecuación, esto de aquí. Ahora lo que voy a hacer es pasar esto al otro lado y lo voy a sumar. Es decir, como tenemos el mismo sumatorio, lo metemos todo dentro del mismo sumatorio y dejamos el IH barra, la derivada con respecto del tiempo de cada uno de los alfa n, menos esto de aquí, que son los autovalores con sus coeficientes. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro mundo real, digamos, del ejemplo? Pues vamos a tener lo siguiente, y es que cada uno de estos coeficientes, tener esto, voy a ponerlo con los E más y E menos para ahorrarme escribir todo esto, y lo que voy a tener es que IH barra derivada con respecto del tiempo de alfa más del tiempo menos E más, que es el autovalor, por alfa más de t, esto por E más es el vector. Fijaos que este se corresponde, perdón, sí, este se correspondería con este y el otro con el otro. Así que de barra. Vale, ahora fijaos qué es lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es, en este caso, unos coeficientes. Esto es un coeficiente al fin y al cabo. Y esto es una componente del vector. ¿Qué nos está diciendo? Que esto es igual al vector 0. Y la única forma de que esto sea el vector 0 es que cada uno de estos coeficientes, es decir, este trozo de aquí, sea igual a 0. En nuestro caso, ¿qué vamos a tener? Pues en este caso va a haber una suma de ellos, es decir, vamos a tener uno para cada n. Y en nuestro caso, pues vamos a tener 2. Es decir, vamos a tener que este coeficiente tiene que ser igual a 0 y que este otro de aquí también tiene que ser igual a 0. ¿Esto qué son? Son dos ecuaciones diferenciales. Es decir, en esencia lo que estamos buscando aquí son dos funciones alfa más y alfa menos que al derivarlas nos queda lo mismo que esto. Es decir, vamos a ponerlo aquí un poco más bonito y vamos a ponerlo así. Vamos a pasar al otro lado las cosas que no nos interesan o que nos interesan menos. Esto lo pasamos al otro lado, menos
y partido por h barra, no, y menos no, me quedaba positiva, me parece. A ver, que lo he hecho muy rápido. Multiplicamos aquí por i, me queda negativo, lo cambio, me queda negativo, sí. Por e sub n alfa n de t. Es decir, lo que estamos buscando es una función, o bueno, n funciones alfa de t, que al derivarlas me queda esto por la misma función. ¿Qué funciones cumplen esto? Pues las exponenciales. Es decir, si yo tengo una función exponencial y derivo con respecto del tiempo, e elevado a una cosa, lo que sea, que no dependa del tiempo, por supuesto, por t, me va a quedar que esto es a por e elevado a por t. Luego, esto va a ser a, todo esto de aquí, y la función la vamos a dejar como estaba, es decir, alfa n de t va a ser algo a sub n, un coeficiente que no es este, voy a cambiarle de nombre para que no os confundáis, voy a llamarlo b y ya está. Por e elevado a. ¿A qué? A menos i partido por h barra b sub n por t. Vale, aquí tenemos una solución general. O genérica más bien. Genérica porque no tenemos todavía este coeficiente y bueno, faltan cositas. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro caso? Pues vamos a tener que alfa más de t va a ser igual a un coeficiente a más b elevado a menos i partido por h barra por este valor de la energía e más por el tiempo. Si le ponemos el signo menos, pues el menos y ya está. Ya tenemos aquí las dos soluciones que necesitamos. Ahora, ¿cuánto vale a más y a menos? Esa es una buena pregunta. Pues lo que vamos a hacer es mirar una de las cosas más evidentes. Es decir, si yo cojo alfa n de 0, esto de aquí se me queda 1 y por lo tanto me queda a n. Luego aquí tengo ya este valor de aquí y aquí hago exactamente lo mismo. Alfa más o alfa menos 0 es a más o a menos. Ahora, ¿cómo nos va a quedar la solución? La solución, digamos, teórica va a ser que este psi de t era la suma de los n estados que teníamos, de los alfa n. Luego, como alfa n, digamos que la solución es esta. Bueno, digamos no, es solución. Alfa n de 0 elevado a menos i partido h barra el estado en por t. Pues aquí lo tenemos. Cogemos cada uno de estos. Y lo plantamos aquí. Y ya está. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestro caso particular. Es decir, vamos a tener que nuestra función... Uy, siempre se me queda la reglita esta. Ya lo habréis visto 1000 veces. Va a ser, pues, el primero, es decir, alfa más, perdón, de 0 por e elevado a menos i partido por barra por ¿cuánto vale estos e más y e menos? Pues e más era h barra omega partido por 2 por t. Y este era alfa menos de 0 e elevado a menos i partido por t barra, bueno, positivo porque este era
menos h barra omega partido por 2 por el tiempo. Y ya está. Sí, este h barra con este otro h barra se va a ir, pero prefiero dejarlo para que veáis que esto es el valor de la energía y esto es el valor de la energía y esto simplemente es un coeficiente para hacer funcionar las unidades, es decir, que la exponencial nos quede sin unidades. Bueno, pues ya tenemos aquí en principio nuestra solución, pero claro, la pregunta es ¿cuánto vale? Esto es alfa más menos de 0. Pues si nos fijamos aquí, por ejemplo, si tomamos el vector en el punto 0 en t igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Que esto va a ser la suma. Perdón, aquí se me ha olvidado poner en. Y aquí me ha olvidado poner e más y e menos. Claro, cada uno de estos es un coeficiente. Fijaos que aquí el coeficiente ya depende del tiempo y ya está. Ahora vamos a fijarnos en cuánto vale esto. Es decir, esto elevado a 0 vale 1, luego por lo tanto esto va a ser alfa n en el momento 0 por cada uno de esos vectores. Y en nuestro caso vamos a tener que esto es alfa más 0, b más alfa menos en 0, d menos. Fijaos en esto. ¿Qué es esto? Pues esto es nuestro estado inicial. ¿Y cuál es este estado inicial? ¿El que queramos o el que nos den? Nos da igual. Pues normalmente nos lo suelen dar. Es decir, nos va a decir, dado un estado inicial, por ejemplo, pues vamos a poner este. Siempre y cuando esté normalizado nos vale. Pues 1 partido de raíz de 2 por e más menos 1 partido de raíz de 2 por e menos. Ya está. Este es un estado inicial. Nos lo dan normalmente. O lo inventamos. Entonces, ¿cuánto nos vale alfa 0 y alfa más y alfa menos? Pues este va a ser alfa más, este va a ser alfa menos de 0, por lo tanto, nuestra función dependiente del tiempo va a ser esta. Y ahora sí que me voy a comer los coeficientes, es decir, voy a quitar las h barras y esto me va a quedar menos i a medios de. Perdón. Siempre tengo que colarla en algún sitio. Esta vez ha colado ahí. Ya está. Y ya tenemos nuestro estado dependiente del tiempo. Vale. Pero hay otra forma de hacerlo que es mucho más fácil. Es decir, usar UDT. Vamos a ver. Nosotros te hemos dicho que teníamos el hamiltoniano, que era h barra omega partido por 2, 1, 0, 0, menos 1. Es decir, este es diagonal. Y sucede una cosa. Vamos a ver, si recordamos la definición del operador de evolución temporal, esto era e elevado a, voy a hacer un cambio de coloritos, teníamos que era esta definición. ¿Qué significa esto? Una exponencial elevado a una matriz, no hay problema. Cogemos aquí y ponemos elevado a menos i partido por h barra y le metemos esto de aquí. Más pequeñito. Y lo multiplicamos por el tiempo. ¿Esto es válido? Sí, esto es perfectamente válido. Y ojo, no tiene nada que ver con que sea diagonal. Esto es perfectamente válido. La ventaja de que sea diagonal es la siguiente.
Y es que si yo tengo que esto es diagonal, yo puedo decir que esto es equivalente a sí, E elevado a cada una de estas con la energía, es decir, menos I partido H barra por H barra omega partido por 2 por el tiempo dispositivo. Sí, era positivo. Pero ojo, esto es importantísimo, solo es válido cuando es diagonal. Bien, y si nos acordamos de lo que teníamos, era que para hallar este vector teníamos que hacer el operador evolución temporal por nuestro vector inicial. Nuestro vector inicial en las coordenadas en las que habíamos puesto, es decir, habíamos dicho que E más era nuestro nuevo vector 1, 0 y que E menos era nuestro nuevo vector 0, 1 en nuestra nueva base de la energía. Y por lo tanto lo que estábamos diciendo es que esto es el operador evolución temporal por nuestro vector inicial, es decir, 1 partido de raíz de 2, 1, 0, que es L1, menos 1 partido de raíz de 2 por el 0, 1. Nuestro E más y E menos. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Pues cogemos esta matriz, sin más ni más. Y multiplicamos por esto de aquí. Sin complicarnos mucho la vida, lo que vamos a obtener es primera fila por primera columna, nos va a dar 1 partido de raíz de 2 por este. Lo de poder copiar cosas aquí es una gozada. Y nos queda este vector, es decir, esto es exactamente lo mismo que el 1 partido de raíz de 2. Perdón, este es negativo. Este signo de aquí es importante. Por E elevado a esto por nuestro vector E1, o perdón, E más, que era el 0, 1. Y luego nos queda esto negativo, menos 1 partido de raíz de 2 con el E menos. Y si os fijáis, esto es exactamente lo mismo que habíamos obtenido antes. Aquí se ve perfectamente que esto de aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo. ¿Por qué he hecho esta guarrada de aquí arriba para explicaros algo que se puede hacer tan sumamente fácil, cogiendo directamente la matriz del hamiltoniano diagonalizada y multiplicando? Pues para que lo veáis, es decir, para que veáis por primera vez, y además me parece muy interesante que aprendáis a hacer estas cosas, cómo se utiliza la matriz, o sea, la ecuación de Schrödinger para hallar ciertas cosas y hallar los estados dependientes del tiempo. Es útil, o sea, son esas cosas que, bueno, pues está bien hacerlas, por lo menos hay que hacerlas unas cuantas veces en la vida. Y luego ya, tú ya sabiendo eso, sabes perfectamente lo que estás haciendo cuando haces esto de aquí. Sabes cuándo puedes hacerlo y sabes cuándo no puedes hacerlo. Bueno, pues el próximo capítulo vamos a hablar de algo muy interesante que se llama imagen de Heisenberg e imagen de Schrödinger, que tiene mogollón que ver con la
Teoría cuántica de campos también. Es un paso intermedio antes de llegar allí. Ya, si eso ya veremos más adelante algunas cosas más relacionadas. Y bueno, pues os espero, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.